Este año andábamos con ganas de hacer kilómetros en la moto y se nos ocurrió tirar para el norte, bien para el norte. El plan, recorrer 8.000 kilómetros en 18 días. El objetivo, desde Alemania, atravesar de sur a norte Dinamarca, Suecia, Finlandia y Noruega. Equipo, la Yamaha Inmortal. Una XJ 600 del año 91 que ya ha recorrido casi toda Europa, pero que todavía tiene ganas de más kilómetros. Los medios. Una parrilla para el asado, un sobre de dormir, carpa, cocinilla a gas y olla, mapa de Escandinavia, casco, guantes, la vieja campera de cuero y muchas ganas de rodar. El sueño, llegar en la moto hasta el punto más al norte de Europa, el Cabo Norte, en Noruega. Buenas tardes. Siendo las 6:15 de la tarde, como siempre, Uruguay se le complica. Qué difícil, qué difícil. Viernes de tarde, todo apilado en la moto, listos para arrancar, pero como siempre, las cosas se complican. No para de llover. No pasa nada, salimos igual. Sin pena ni gloria, atravesamos Alemania. Bien al norte, llegamos a Fehmarn, para tomar el ferry a Rotby. Primeros rayos de sol en la cubierta, sin sacarnos el equipo de lluvia, pues a cada hora y media caía un chaparrón. Auf Wiedersehen en Alemania, hello Dinamarca. Meta a comer kilómetros con nubes y lluvia y ya estamos por entrar a Suecia. Ya está a la vista el famoso puente de Öresund, que con 7.845 metros es el puente combinado tren-carretera más largo de Europa. El Astro Rey, bien bajito sobre nuestra derecha, avisa que ya se puso el pijama. A media madrugada llegamos a Estocolmo, a de una buena amiga uruguaya. Dormimos 3 horas y pico, bien protegidos por los santos. Temprano en la mañana siguiente, rodamos por Suecia Norte y ya cambia el paisaje. Mucho árbol y casitas coloradas. El sol brilla, pero por su ausencia. Acá el cartero no se complica. Te deja las cartas en estos buzones agrupados al borde de la carretera y vos salí de tu cuevita si querés leer la correspondencia. Llegamos al segundo de los 1000 ferries que tomaremos en estos días. Cruzamos el Golfo de Botnia hacia el archipiélago Åland en dirección ya a Finlandia. Recibimos los primeros rayos de sol constantes, carreteras perdidas solitarias, árboles y agua, mucha agua en forma de pequeños lagos por todos lados. A la hora del mantenimiento, si se viaja solo, hay que usar el ingenio y la cabeza. Vamos a hacer un poco de mantenimiento. Esta es la máquina que nos ha llevado a todos sitios. La vieja inmortal Yamaha XJ 600. Bueno, el mantenimiento también es importante para que no solamente nosotros estemos bien, sino la máquina también esté bien. Una de las cosas más importantes es la cadena. Si estamos solos, ¿cómo hacemos para engrasar la cadena? Se necesitan 2 personas. Una persona tiene que levantar acá para que podamos mover la rueda y la otra persona tiene que engrasar. Entonces, dentro de andar viajando solo, we take the summer shoes, yeah, we have there, we put it here, summer shoes, we put it up, so we have to use the head, tenemos que usar la cabeza, and so in this way, de esta manera vamos ingresando la cadena. So, ready, listo. Como dice papá, si tenés un problema hay que usar la cabeza. Llegamos a Finlandia, que nos recibe primero con sol, pero después, para variar, con más agua. Ya no queda ropa seca y hemos dormido 6 horas en 2 días. Tras 100 kilómetros bajo lluvia, la buena amiga Pia Torkelly
nos recibe con su hospitalidad finlandesa. Sauna, ducha caliente, comida también caliente en cocina de leña. Hacemos recuperación física, nos despedimos de Pia y nos largamos. Por supuesto, con equipo de lluvia, pues seguía lloviendo. De aquí en más, solos y re solos. Cabo Norte nos espera. ¿Llegaremos? Atravesamos Finlandia y armamos la carpa por primera vez. Amanecemos con esta vista y este sol en los médanos. Desayuno y a darle a lo que vinimos, rodar por las carreteras de Escandinavia en moto. Seguimos rodando hacia el norte por Finlandia y nos queda claro por qué lo llaman el país de los 10.000 lagos. Gente mucha no vemos, y en Finlandia, a diferencia del resto de Europa, se puede acampar en cualquier lado sin pagar. Entonces, ¿qué mejor que hacer una pausa, acampar en la orilla de uno de los 10.000 lagos y hacerse un buen fueguito? Leña es lo que sobra. Un poco de carne, un vinito para calentar las tripas y así nos fuimos a dormir. Y así amanecemos y seguimos. Corta visita a Rovaniemi, la ciudad donde se encuentra la oficina de Santa Claus o Papá Noel. A pesar de estar en pleno verano, el termómetro nos avisa que estamos cerca del círculo polar ártico. Los renos son la impronta de Escandinavia, van intrínsecos en su cultura como las vacas en Sudamérica. Empezamos a ver renos al costado de la carretera y todo bicho que camina va a parar al asador. No vamos a decir que era un manjar, pero cumplimos con probar gastronomía local. Carreteando por los montes de Finlandia, llegamos a la ciudad de Ivalo y tocamos la frontera con Rusia. En la noche, otra acampada gratis y fría. Y seguimos en esta soledad hermosa. Desayuno sobre el río y a seguir. Bueno amigos, estamos cada vez más cerca del Cabo Norte. Hemos pasado el círculo polar ártico, pasamos por la casita de Papá Noel en Rovaniemi y ahora seguimos, más frío, por eso nos abrigamos y vamos a disfrutar de estas hermosas rutas y paisajes en Noruega, en Finlandia, perdón, en el país de los 10.000 lagos, casi en la frontera ya con Noruega, en la puerta de Laponia. ¡Vamos! Llegamos a Noruega y empezamos a ver medios de transporte típicos de estas zonas árticas, hidroaviones y motos de nieve. Acá en invierno la cosa debe ser brava. Los coches van casi todos preparados con focos como para un rally. Si no tenés uno de esos focos no ves nada y te podés comer un reno de los 1000 que andan sueltos. También suelen usar estos neumáticos con clavos para poder agarrarse algo en el hielo. Qué frío debe hacer acá cuando no es verano. Seguimos carreteando en esta estepa solitaria e inhóspita, pero hermosa. Y logramos divisar a lo lejos nuestro próximo destino, los fiordos noruegos de Porsanger. Llegamos al golfo de Porsanger y seguimos rodando, viendo reflejada nuestra imagen en movimiento. Parece que se acabara el día y viniera la puesta de sol, pero no, nos quedan aún un par de horas de luz.
El sol camina bajito por estos lados y en verano anochece bien tarde. Un fenómeno típico de la zona ártica. El agua es cristalina y casi no se mueve, y nos regala esta postal. Acá vemos a los perros husky en su hábitat natural. Llegamos a los fiordos. Con esta hermosa vista renovamos la tradición de la carpa y el fueguito parrillero. Maravilla a la parrilla. Pero estamos en el Ártico. Árboles acá no hay. No importa, este vecino no se va a enojar por un par de palitos menos. Los 2 grados en la noche nos obligan a improvisar una bolsa de agua caliente. Buenas noches, mis amigos. O buenos días. Les voy a mostrar, intento mostrarles nuevamente lo que significa el fenómeno del sol de medianoche. Como ustedes pueden ver, ven las luces del pueblo, es de noche. Estamos a mediados de agosto, es la 1 de la mañana. ¿Ok? Miren el cielo. Queda ese tenue color claro para el lado oeste, noroeste, que parece que no termina de oscurecer nunca. Ese es el efecto de sol de medianoche. A las 2 de la mañana más o menos oscurece del todo y a las 5 de vuelta está claro. Con esta vista amanecemos y seguimos viaje en la tierra de los vikingos. En nuestro último tramo hacia el destino de nuestro viaje, el Cabo Norte. El paisaje se pone cada vez más árido, pues aquí son pocas las horas de sol al año, pero igual salen postales inigualables viendo el mar Ártico desde los fiordos noruegos. Destino, dijo el guarda de Kutza. Lo logramos. La Yamaha inmortal aguantó estoica. Llegamos a los 71 grados norte, 25 grados este. Cabo Norte es un peñasco de 307 metros de altura, divide el mar Ártico del océano Atlántico y es el punto más boreal de Europa, el punto más al norte alcanzable por carretera.